Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia del Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es en cualquier parte del globo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Bien, como decía el líder, tralala, comienza todo menos en la fecha. Y dice que hoy es lunes 8 de junio. Los dos dicen que el lunes 8 de junio será el lunes 8 de junio. Entiendo que está conectado nuestro invitado ya. Si me hace algo en alemán, causa incomprensible para los seres humanos normales, y me lo pone para saludarle. Ahí está. Está con nosotros el magíster José Ignacio Beteta, que es un analista político del hermano país del Perú. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y le voy a rogar su venia y su indulgencia para citar a un compatriota suyo, que no sé si ya murió o no. Me refiero al que escribía con el seudónimo de Sofocleto, cuya obra más conocida es Los Cojudos, que en Ecuador y Perú significa lo mismo. Porque acá pendejo es lo mismo que cojudo, en cambio pendejo en Perú es el gran vivo. Ese que te saca los calzoncillos sin tocarte el pantalón. Bueno, al comienzo de su libro dice, Dios hizo a los cojudos para que los demás peruanos no nos muriéramos de hambre. Se me quedó grabada para siempre. Creo que leí ese libro hace 50 años. Es un librito, ¿no? También están los pendejos, la sábana de arriba, la sábana de abajo, el código de honor del Marqués de Cabrillana. Un digo con un gran sentido del humor. Pero le pregunto... Sofocleto, sí, Sí, dime. No, por favor, continúa, no, discúlpame. pero viendo este resultado y viendo esta situación, yo sé y lo admito que Colombia y Perú están... Perú institucionalmente está a años luz de Ecuador, pues, ¿no? Aquí no hay instituciones. Dicen que hay, pero no hay. Allá hay. A tal punto que han sobrevivido a 5 o 6 cambios de presidentes y, como decía Gardel, y sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Aquí pasa eso y no quiero ni imaginarme. Pero somos más o menos parecidos, ¿no? Colombia a las 8 de la noche tenía ya el resultado definitivo de la primera vuelta, con un margen de luego del 0.8 de mesas impugnadas. Y tenemos la misma hora con la ciudad de los Virreyes, las 9:49 de la mañana, y estamos parados en el 92.5. Faltan 6.000 y pico de mesas que son de votación del exterior, fundamentalmente, y también del Perú continental, del Perú, ¿no? ¿Qué pasó? La primera pregunta es, ¿los partidarios de Porky la odian más a Keiko que a Sendero Luminoso? A ver, para empezar, Sofocleto efectivamente falleció en el año 2004. Ah, ya murió. Un, Ya. un sátiro Sí. irónico, humorista famoso e inteligentísimo, Sí. brillante. Yo ya estaba jovencito cuando él estaba en su auge, estaba niño, así que no lo recuerdo mucho, Ya. pero es un personaje intelectualmente muy querido aquí en el Perú. Yo tengo todas las Eh, obras de Sofocleto. Son libritos. y hablando si quisiéramos hablar perdónenme el francés, pero de cojudos y pendejos en Sí. estas elecciones estaríamos, pero 3 horas, 4 horas aquí, porque efectivamente cada elección que viene a los peruanos nos tienen de cojudos Sí. y cada elección que viene aparecen nuevos pendejos, Sí. mi querido, Sí. mi querido. Sí. Sí. Parece que Sí. se pusieran de acuerdo para por generación espontánea salir los unos y los otros. Pero Nos rodean y sí, estamos cansados de que nos rodeen. Ahora, estas elecciones, respondiendo un poco más a tu pregunta, tuvieron una Keiko Fujimori mucho más suave, mucho más blanda estratégicamente, con un discurso mucho más tranquilo, de centro, y tuvieron a un candidato de izquierda que literalmente toda la campaña fue el impostor de un personaje político que está en la cárcel. O sea, literalmente hemos tenido un actor de candidato a la presidencia, un impostor, ¿no? claro. Pedro Castillo. Era Pedro Castillo con otro nombre, ¿Eh? ¿no? Entonces, los peruanos hemos tenido otra vez que vivir unas elecciones en las que la opción de la izquierda, representando al voto rural, un voto lamentablemente de rencor, de abandono, de resentimiento,
y al voto urbano pro sistema, status quo, representado por cuarta vez consecutiva en Keiko Fujimori, con lo cual ya tendríamos otro problema del cual hablar, porque tener una candidata 4 veces pasando la segunda vuelta tiene que ser algo tóxico, o sea, es como regresar con tu ex No, cuatro no, veces no. Oiga, no seguidas. diga eso. No, 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 no invoque la tragedia. Imagínese cuánta eh, gente que ya se ha liberado y usted los está a mandando ese nivel, al Averno, a un a círculo del ese, infierno, ya. A ese nivel, tiene, sí, es a tiene, ese nivel, es a ese nivel. tiene, tiene que haber un grado de enfermedad, ¿no? De poca salud mental, si es que tienes a una misma candidata postulando 4 veces y las 4 veces probablemente perdiendo, cosa que esta vez, por primera vez, realmente no lo sabemos y No. Keiko podría ganar las Sí. elecciones en los siguientes días, ¿no? Ahora, le cuento que el récord de elecciones lo tiene el difunto Salvador Allende. 5. Ganó a la quinta. Espero que Keiko, a ver, yo a la señora Fujimori no la conozco, pero yo tengo muchos amigos de Lima que la época del auge de Sendero, cuando explotaban 2 y 3 bombas, coche bombas en Lima, se vinieron al Ecuador. Y lo que contaban de Sendero es de locos. Y en un par de libros, Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, Premio Nobel de Literatura, y para mí, para mi gusto personal, el mejor, más consistente y que mejores obras de altísimo nivel tiene de todo el boom latinoamericano. Porque García Márquez usted le quita 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera, pero a ver, la guerra del fin del mundo, que es un hecho histórico además, pasó en el Brasil. Conversación en la catedral, que es la dictadura de Odría. Ya. Ujú. La Casa Verde. Y vámonos al humor. Pantaleón y las visitadoras, pues yo lo compré en un aeropuerto en Quito, viniendo a Guayaquil. Yo tenía muy pocos años, 20 y pico. Un señor mayor, como soy yo ahora, que estaba sentado al lado mío en el avión, de haber pensado que yo estaba fumadísimo, porque me reía como loco, pues con cada parte militar en que Pantaleón Pantoja le decía al general Roger Escabino que las visitadoras y que cuánto costaba cada especialidad, y una cosa espectacular. Pero bueno, yo sé que la memoria de los pueblos latinoamericanos es frágil, pero Sendero no fue hace 100 años, fue hace 30. Es que son dos memorias distintas. Y creo que estamos de acuerdo en que Sendero no fue un fenómeno tan antiguo. Y el pueblo, la gente, incluso en zonas rurales, en provincias, esas que hoy han votado por Sánchez, odiarían y rechazarían cualquier cosa que se asemeje a Sendero Luminoso. Sin embargo, acá hay 2 puntos, creo yo, A por mi ver, humilde análisis, digamos. El a ver. primero es este señor Roberto Sánchez y la gente que lo acompaña ha camuflado muy bien los remanentes, los integrantes, los ex integrantes de Sendero Luminoso que tienen en su lista de senadores, diputados y asesores. Ya. Los ha camuflado muy bien. Y ahí viene lo segundo, ¿no? El discurso de la derecha peruana, cuando aplica el adjetivo de terrorista a un grupo, lo hace de manera poco inteligente, inadecuada, por cierto, pero además con poca sensibilidad social. Entonces, acá lo llamamos terruquear, Claro, ¿no? terruquear, El hacer terruco terruqueo. a cualquiera. Porque como Vargas Exacto, Llosa pone en la historia de Maita los terrucos. Ya. exacto. Sí, pero Entonces, si es tú que terruqueas a todos, pero perdón, pero es que el que no es terruco te manda a donde sabemos. Claro, po. así es, ¿Por qué me vas a decir así es, terruco a mí si yo nunca he sido terruco? así es. Y la derecha Y, peruana, y, o y, sea, y- con y todo entonces respeto, pues la derecha peruana es bien cojuda. Bien, bien es, es, cojuda. es una derecha, uff, sí, has dado en el adjetivo también en ese sentido. Entonces, y lo tercero, que yo creo que es algo que tiene que ver con la memoria, mucho más fuerte es la memoria reciente y la memoria cercana. Y volvemos al punto inicial. El 70-80% de los peruanos en regiones, más incluso en algunas regiones 90%, es informal, vive de espaldas al Estado, gana menos de $300, $250 al mes. La gran mayoría de trabajadores peruanos gana menos de $300 al mes. Y entonces cuando tú le dices Sendero Luminoso, que además ya les cuesta creerlo, de lo que sí se acuerdan
es que el Estado se roba la plata, el presupuesto del Estado no les da servicios públicos de calidad y, oh casualidad, los partidos que gobiernan son los partidos del status quo en donde está la señora Fujimori, porque la señora Fujimori es parte del status quo, Claro. es Es parte más, del establishment. excepto esta vez, creo que siempre dominó el Congreso. Tenía una mayoría clara y yo he leído la Constitución peruana y todavía no entiendo eso de declarar vacante al presidente por incapacidad moral manifiesta, cuando eso es algo más subjetivo que si a mí me gusta el huevo frito y a Erika que está aquí filmando le gusta más bien el huevo benedictino y a usted le gusta más bien la tortilla de huevos, pues eso es subjetivo. O sea, la incapacidad moral es subjetiva, pero han destituido presidentes y más de uno con ese argumento. Así es, así es. Entonces, lo que va a pasar en estas horas, y acá creo ya yo voy avanzando en Ajá. mis opiniones y tú me vas cortando, dirigiendo, pero más allá de quién gane, Ujú. más allá de quién Ah, tu gane, partido. el Estado peruano es un Estado inútil, Sí, ineficiente, sí. que como tú decías, no, aquí en Ecuador no hay Estado, aquí en Ecuador no hay No hay instituciones. Bueno, instituciones. exacto, no hay instituciones. Aquí en el Perú estamos en una situación muy parecida, como también lo estamos en Bolivia, como también lamentablemente está atisbando en Colombia lo que está pasando. Entonces, gane quien gane, no va a poder gobernar ni hacer reformas ni hacer que el Estado funcione mejor. La diferencia está en que mientras Keiko probablemente mantenga un status quo más o menos estable, con cierta claridad y predictibilidad, probablemente con mejores cuadros técnicos, pero sin hacer ninguna reforma de fondo. Sí, lo que sí sabemos es que Roberto Sánchez va a mercantilizar y a ilegalizar mucho más el Estado, porque su agenda no es una agenda política, su agenda es una agenda de convertir al Estado en una chacra, ¿no? Y la gente que lo rodea, Perdóname, aquí en Ecuador no se usa mucho esa palabra. Una una chacra es finca, un fondo pequeño. No es un exactamente, latifundio ni una hacienda grande. Una chacra, economía de subsistencia, básicamente. es un fondo. Y literalmente, la gente que lo acompaña, los grupos que lo han venido bancando a Roberto Sánchez, son grupos que no tienen ningún tipo de propuesta de Estado. Lo que saben es que van a controlar puestos públicos, van a hacer que el Estado sea una agencia de empleos, quieren incluso mantener la minería ilegal a flote y probablemente ni se metan con el narcotráfico. Entonces, es verdad que Keiko no tiene una salida ni va a poder gobernar con mucha claridad y que las reformas no van a llegar con ella, pero sí es cierto que en el caso de Roberto Sánchez, ni siquiera hay que hablar de izquierdas o derechas, ni siquiera hay que hablar de comunismo, socialismo, va a fortalecer, a intensificar lo que ya tenemos, que es un Estado mercantilista, bastante ineficiente, corrupto, vinculado a economías ilegales, ¿no? Sí. Vinculado. Yo, bueno, cuando uno ya tiene 72 años y todavía no, el alemán, el señor Alzheimer, todavía no te visita, uno se acuerda, pues, ¿no? Yo me acuerdo, Ah, y esto no es secreto para nadie en el Ecuador, así que lo comento, en el año 72, cuando yo tenía 18 años, yo ujú, pasé 3 meses en Lima. Concretamente, fui paciente interno del doctor Baltasar Carabedo Carranza, que tenía la clínica San Isidro, que era muy famosa. ujú, Ya. Entonces, pues, y he ido con frecuencia al Perú. Lima me fascina, la comida en Lima. Llego a ponerme a dieta porque un día me mandé 2 suspiros limeños uno detrás de otro y el señor que me atendía me dijo, señor, usted no se habrá fumado nada y estará con Leona. Le dije, no, me gusta. Pero bueno, pero a ver, el Perú mantiene una estabilidad brutal. Por ejemplo, el Banco Central, nadie se mete con el Banco Central del Perú. Ahí no hay telefonazos. Y por eso el Perú ha mantenido una economía en soles. Claro que después de pasar barbaridades como el tener que eliminar 8 ceros de las calculadoras y de la moneda porque no se podía. Pero ahorita el Perú tiene una moneda propia, estable, que se ha batido cuando el euro apareció y valía 80 centavos de dólar y cuando el euro costaba $1.35. Y se ha mantenido bien. Hay instituciones, han cambiado presidentes como quien se cambia de camisa y no ha pasado nada. No ha habido un golpe de Estado, no han salido los militares a la calle, nada. Aquí en el Ecuador nos matamos donde pasa eso. Pero sin embargo, y aquí viene mi reflexión y corrígeme si espero equivocarme.
Vamos, como tú sabes, las hipótesis son gratis, ¿no? Ya. Hipótesis 1, Keiko gana con un margen muy pequeño porque con eso es lo que cualquiera de los dos va a ganar, con un margen muy pequeño. O sea, de entrada carecen de legitimidad. Ya, ok. Sí. Ok, pero a ver, si Keiko gana, esa enorme votación del interior del Perú, porque luego vamos a discriminar dónde ganó quién y cómo y cuánto ganó quién. Yo me quedé hasta las 2 de la mañana viendo la página de la OMPE. Que bueno, esta vez no fue tan catastrófica como en la primera vuelta. Pero si la señora Keiko gana y termina el gobierno, lo cual en el Perú últimamente ha sido difícil, como tú bien dijiste, reformas de fondo no va a ser ninguna. No. Medidas de carácter social que alivien, porque a ver, aquí en el Ecuador creemos, o creen, yo no, que el sol gira alrededor de nosotros, ¿no? A ver un ratito. El, la brecha económica entre las grandes fortunas en el Perú y el pueblo que apenas completa para comer es 20 veces más grande que la que puede haber en Ecuador, porque el Perú es un país riquísimo y donde con parezca mentira se han robado bastante menos que aquí. Ya. Uno. Y segundo, el desprecio social, no económico, social que hay en el Perú, o había, espero que haya cambiado, ojalá. Me acuerdo de una película peruana hace unos años, que están el padre y el hijo manejando una Ford, esas grandotas, y se le cruza como dicen en el Perú, un cholo, y lo Ujú. atropella. ¿Y sabes lo que le dice el padre? Muerto de risa, te felicito, ya mataste tu primer cholo. O sea, ¿están locos, hermano? O sea, ese tipo de gente todavía hay en el Perú. Yo creo que, a ver, vamos por partes. A ver. Hablando de lo que en un momento dijimos que era la derecha peruana, ¿no? Tienes una derecha popular naciente, porque como bien sabes, en toda la región, en el mundo inclusive, hay un péndulo ideológico que se ha movido hacia la derecha, hacia una derecha más conservadora, más liberal también en términos económicos, que de alguna forma ha reaccionado a este progresismo de izquierda ideológico con temas de género y agendas LGBT y etcétera, etcétera, ¿no? Woke, Entonces, hay un... la ideología Exactamente. woke. Exacto. Hay un movimiento de derecha natural, orgánico, que va haciéndole frente a este progresismo socialismo, más colectivista, más estatista. Eso está claro. En el Perú también, por lo tanto, ahí hay jóvenes, hay emprendedores, clase media peruana que entran en este grupo que está creciendo definitivamente y que, por ejemplo, en la primera vuelta tuvo a Rafael López Aliaga y a una parte votando también por Keiko, ¿no? En estos dos candidatos o uno más por ahí estaba este 30% de derecha peruana, digamos, natural. Dentro de esa derecha, sobre todo yo te diría, tienes esta clase empresarial un poco más aristocrática, reducida en número, pero con mucho poder, que está en los gremios y que está en algunos grupos económicos, que todavía tiene esta especie de desconexión de la realidad, en donde probablemente no se refieren a la gente como cholos, pero sí piensan, esta gente ignorante que nos rodea, como bien decías, por eso es que estamos así en Sí. el Perú, ¿no? Por esta gente es que estamos así en el Mm. Perú. Y sí, esa falta de conexión con la realidad, que puede no ser un tema de conversación público en televisión o en redes, moviliza o inmoviliza a esta derecha a tener más llegada, a preocuparse más por las regiones, a tener proyectos, por ejemplo, de ayuda o de centros de investigación, centros de pensamiento o espacios de comunicación en provincias, en zonas rurales, a crear estos proyectos de manera estable, a estar más presente en estas regiones en donde muchas veces el discurso que llega es el discurso más socialista, progresista y de izquierda, ¿no? Entonces, Siempre. ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la distorsión psicológica que tienen estos señores de decir ese tipo de cosas que para nada pueden ser aceptables, el problema es que ese tipo de pensamiento los hace ser inactivos e incapaces de poder buscar soluciones y de aportar y de ser proactivos y de comprometerse, ser empáticos y vincularse con esa amplia población peruana que está realmente abandonada Y que es la mayoría, la enorme y que es la mayoría, mayoría pues, además, porque estos son y que una es la enorme minoría de este mayoría. porte, pues, ¿no? Que se creen, Así es. no sé, se creen que por derecho divino ellos deberían vivir en la casa de Pizarro y los demás que se jodan. Ya, Así es, exactamente, ya. exactamente. Entonces,
los paraliza, los convierte en un grupo, pues, inútil, ineficaz, ¿no? Innecesario, porque no sirven para nada. Sí, no, ¿No? no, perdón. Tienen mucha plata, mucho poder, pero no lo usan de la manera Pero correcta. sirve en negativo, porque Exacto. por cada uno de estos que actúa como actúa, hay un factor multiplicador de resentimiento social, con razón, además, causado por ellos mismos. O sea que Sofocleto tiene que haber pensado en esto cuando escribió Los Cojudos, porque es una barbaridad lo que han hecho. Y es el tema, que tú lees a Sofocleto hace 40 años y cómo es posible, ¿no? Que, 40 años. claro, 40 años. Y la pregunta es cómo es posible que sigamos cometiendo los mismos errores o en todo caso mantengamos esta distorsión, esta desintegración social, ¿no? Ahí sí yo me permito, ya como mi rol de Asociación de Contribuyentes Mm, del Perú y de ver el tema de los impuestos y el mm. gasto público, yo creo que ya a nivel regional también, a nivel internacional, el discurso, el debate cada vez se tiene que centrar más, no tanto en izquierdas y derechas, sino en quién, quién toma el Estado, quién captura el Estado. Porque el Estado moderno se ha convertido en una maquinaria autorreferente en donde el que entra termina capitalizando demasiado poder, ¿no? Mucha burocracia, grandes planillas. El Estado es una agencia de empleos, Claro, ¿no? Y eso pasa aquí, pasa en Colombia, pasaba en Argentina, en Ecuador. digamos, en Ecuador seguramente también. Somos más Y claro, chiquitos, pero en entonces, proporción te quedas loco de la cantidad de pipones que hay aquí. En si tú Argentina le no llaman cortas, ñoquis. claro, si tú no cortas de raíz el poder estatal, tanto el que entre, que sea más populista, menos populista, más de izquierda, menos de izquierda, más mercantilista, lo que sea, está agarrando mucho poder, está tomando una estructura que es demasiado poderosa y que ya no la vas a poder controlar igual. O sea, una vez que uno de estos sujetos toma el poder, aquí en el Perú por lo menos para que te hagas una idea, nuestro presupuesto tiene al año unos 70.000, 75.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, un sujeto que tiene en sus manos 75.000 millones de dólares, la cantidad de barbaridades que puede hacer con esa plata, y no hay manera de controlarlo. No, y ¿sabes qué? Es impresionante cómo a 2000 y pico de años de distancia, hablemos de la Roma republicana y del tiempo de Julio César, ¿de dónde salió la palabra cliente? No, en los tiempos antiguos cliente no era el que iba a comprarle un carro a la Ford o que iba a comprarle un carro a la Mercedes-Benz o que iba a comprar una moto a la Yamaha, no, no. Clientes eran los que amanecían tempranito en la casa del político, porque generalmente eran los políticos, lo esperaban a que se bañe, salga, porque los romanos se bañaban mucho, y entonces lo acompañaban a donde iban. Y el que mayor cantidad de clientes tenía, de clientela tenía, tenía un peso específico político. Bueno, esa lacra no nos la hemos quitado de encima. No, y ahora tienes mucho más presupuesto porque tienes Eh, empresas y actividades económicas mucho más rentables que hace yo- 50, 60 años. El Perú tiene un boom de metales preciosos, un boom de agroexportación, dependiendo de la temporada, la pesca le va muy bien. Entonces, claro, el Estado es una máquina recaudadora de impuestos que gana muchísimo dinero, te saca toda la plata que puede, eh, ¿no? Y ese poder queda en manos de un mercantilista de turno. Entonces el problema ya ni siquiera es un problema ideológico, el problema es un problema de le hemos dado demasiado poder a una estructura que hemos llamado Estado, pero que en verdad se ha convertido en un botín, agencia de empleos, y etcétera, etcétera, y ¿no? ¿Cómo máquina resuelves eso? y maquinaria de desacción. Porque, a ver, yo estoy de Así es. acuerdo que tiene que haber determinados impuestos porque si no, no hay cómo tener Estado. Pero cuando en la civilización tú compras un carro y pagas la matrícula de rodaje una sola vez, y aquí en Ecuador la tienes que pagar todos los años por el mismo Ujú. carro, entonces tú dices, me están robando. Cuando en el Ecuador existe una ley aprobada por el Poder Legislativo, que dice que a las personas de la tercera edad y o con discapacidad o enfermedades catastróficas, el Estado hasta un cierto punto, hay un tope obviamente, está obligado a devolverles de inmediato, porque según la Constitución ecuatoriana son grupos de atención preferente, todo lo que hayan pagado de IVA hasta, creo que ahorita 120, $130. Bueno, estamos junio del 2026, ¿no?
Yo tengo un caso de una persona que yo conozco que le liquidaron enero-agosto del 2025. Se lo notificaron en marzo que le habían aprobado, o sea, qué generosidad. Y después le notificaron en abril que ya habían ordenado el pago al Ministerio de Finanzas. Si sabe que todavía no cobra esa persona, ¿no? Y no es una fortuna. A ver, a nosotros no nos va a hacer ni más pobres ni más ricos $100. Pero hay gente que con $100 aguanta el mes o no aguanta el mes, por si acaso. Y eso el Estado ecuatoriano no se da cuenta. Porque yo no sé cómo será en el Perú en ese sentido, no lo sé. Pero aquí, como yo digo, ya mismo nos cobran un impuesto por respirar, un impuesto por caminar, porque por andar en carro nos lo cobran. Están pensando seriamente, yo creo, los burócratas, que están en todos los gobiernos, ¿no? Porque esa es una casta que sobrevive ideologías, están pensando seriamente en cobrarle un impuesto a la gente por hacer sus necesidades fisiológicas, sean estas líquidas o sólidas. O sea, aquí a la extorsión le llaman vacuna. Bueno, el Estado ecuatoriano es el mayor vacunador que hay, te saca plata por todo. Y cuando le necesita más, va al Congreso y te mete otra ley y te vuelve a sacar más plata. Aquí va a llegar un momento, lo que te decía, si Keiko gana y no profundiza nada y no hace un cambio, aunque sea un cambio que se note, no un cambio súper profundo, porque no creo que en su mente esté eso, la próxima elección la gana largo la izquierda. Si entra Keiko y perdonando el francés, va de cojudez en cojudez, la próxima elección no hay nada que discutir. En el conteo rápido le sacará 20 puntos, al que sea, o no. Sí, sí, es la última oportunidad. Cuando yo, mira, yo estoy haciendo análisis y investigación en políticas públicas hace un poco más de 10 años, ¿Ya? que no es tampoco mucho tiempo, ¿Cómo que pero ya no? 10 ¿Cómo que años, no? Si quieres te vendo 10 años. Yo de mis 72 te vendo 10, cosa que yo vuelvo a tener 62 y tú tienes 10 años más. Son un montón de años. La prueba es que no me los comprarías, ¿no es cierto? Ni regalados, ¿no? Ahí está. y, y todavía no lo he visto todo, ¿no? Pero en estas elecciones, muy buen amigo Juan José Garrido, de Keklin, fue director del comercio, analista político y varios otros De diario el cercanos, comercio, dices tú, ¿no? así es, de El Diario El diario más Comercio. respetado de Lima, si no me acuerdo mal. Sí, sí, y cuando hemos conversado de este gobierno que toca, del que tú estás hablando en el Mm. Perú, el que viene en los siguientes 5 Ahorita, años, sí, claro. eh, este, este, todos los que estamos en esto coincidimos en que esta podría ser la Sí, última sí, oportunidad. sí. Es Sí. decir, que si este gobierno, como tú bien dices, no hace las cosas bien, no un poquito bien, sino bien, Mm, esto se va a seguir degradando mm. mucho más y la degradación va a llegar a un punto en que la informalidad, la ilegalidad, la falta de servicios de educación, de salud, ya te van a pasar la factura y vas a tener un Estado totalmente fallido. Fíjate, en Venezuela, que lo hemos visto, los 15 años lo hemos vivido, había gente millonaria y había Súper, gente con dinero que han convivido con el régimen de Maduro y que claro. iban a trabajar en las mañanas al Marriott Sí, y al Intercontinental sí, y salían de su casa en camionetas oscuras y lunas polarizadas y sí, blindadas, sí, desayunaban en el hotel. Venezuela tenía millonarios, tenía gente millonaria rica. claro. Pero a ver, pero millonarios ricos que estaban en connivencia con el gobierno de Chávez y E- Maduro. Exactamente, Porque otros millonarios exactamente. ricos se fueron, pero estos estaban Era, allí porque eran los socios, pues. Eran los que lavaban la plata, los que podían el frontis. Aquí pasa lo mismo. y podíamos contemplar un Estado venezolano en donde una burbuja mercantilista millonaria vivía enclaustrada, ¿no? En un gueto, en un Ah, país sí, hecho desastre. sí. Ya, eso es lo que podría pasar sin necesidad de hablar de socialismo del siglo XXI y No, comunismo y no, no, no. El Perú podría convertirse en eso en 10 años. Un país donde hay 80% de pobreza, informalidad e ilegalidad. 80. Sí, que hoy día la informalidad en regiones del Perú es 90%, Rodolfo, 95%. Hay regiones en el Perú en el que no hay formalidad. Ah, no hay formalidad. Todo es No, informal. todo es O sea que informal. en esas partes tenemos un estado fallido, entonces. Sí, 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 por supuesto. Hay lugares en el Perú en el que el Estado es un Estado fallido hace años, hace décadas. Entonces, llegar a ese punto en el cual tendríamos una élite de burbuja, ¿no? Caminando por algunos lugares de Lima, en zapatillas importadas, mientras que todo el Perú se desangra y es
un país desastroso, no, llegar a eso no está muy lejos, está bien cerquita, bien cerquita. Y eso no es ideológico, es simplemente la captura del Estado por grupos mercantilistas corruptos que son ilegales, ¿no? Claro, Entonces, lógico. los grupos ilegales en Latinoamérica, en la región, que están llegando de todos lados, Mm. no son socialistas, son ilegales. Les encanta el Quieren billete que van a dinero, ser socialistas. qui- quieren dinero, quieren poder, usan las redes del Estado y las redes de la informalidad, tienen miles de negocios desde minería ilegal, narcotráfico, opio, tú Sí, enuméralo, sí. y ya está. Entonces, estamos perdiendo el norte porque creemos que esto es una polarización de izquierdas y derechas. Eso es simbólico. Obviamente lo simbólico, la narrativa pesa. La lucha ideológica de las izquierdas y las derechas tiene un sentido porque efectivamente Mm. las izquierdas siempre han querido más Estado, más intervención, y las derechas siempre han querido menos intervención, más libertad, etcétera, etcétera. Pero en esa pelea simbólica bizantina, lo que está ocurriendo en la masa, en la levadura, es que tenemos gente menos educada. Aquí en el Perú, 80% de los niños, según las últimas pruebas, no sabe ni entender, o sea, no entiende lo que lee. 8 de cada 10 niños, 80%. 8 de cada Ah, no, 10 niños no ustedes están entiende peor lo que que lee. nosotros ahí. Es que te Aquí aseguro que estamos andamos por peor. 60, creo. Es que estamos mucho peor. Pero cuando tú ves de afuera el Perú, ya, Lo ves nosotros muy bien, pues. lo hemos maquillado muy bien. ¿Y sabes por Sí. qué lo hemos maquillado muy bien? Porque mi primo, porque es mi primo, yo lo adoro y es un tipo genio, es un genio, el señor Julio Velarde, ha mantenido las finanzas del Perú, Este es el del Banco Central. el presidente del Banco Central de Reserva, en tal pureza financiera que todo el día de mañana el Perú es como una mansión, es como una casa gigante en San Borondón, que se ve, que se ve linda y hermosa por fuera, Ya, pero cuando tú abres la puerta, laca. ¿ya? Está inundada, Ya. hay ratas, cucarachitas, perritos, gatos, murciélagos. Pero tú la ves y es una casa gigante, hermosa, las columnas nunca se van a romper. Pero abres la puerta de esa casa, te metes un par de cuartos y es un desastre. Esa es la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. Nuestra macroeconomía es perfecta, pero no vives de la macroeconomía. Eso Los te iba a países no decir. viven de la macroeconomía. Eso te iba a decir. No solo los países, la gente, especialmente la menos favorecida económicamente, primero, no saben qué es la macroeconomía, no les interesa, no tiene por qué interesarles, porque a ellos ni les va ni les viene. Aunque algunos técnicos de talibanes de la ultraderecha te dicen, ¿cómo? Claro que les va, porque si entonces, si tú tienes más reserva monetaria. No, 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 no. A esa gente le interesa comer, trabajar, que sus hijos coman, vayan a la escuela, no se enferman, no tengan desnutrición infantil y que puedan ingresar el sueño de toda Latinoamérica a la universidad. En Alemania, en cambio, un montón de gente quiere tener profesiones técnicas porque gana a lo mejor más que muchos que van a la universidad, pero eso es Alemania. Nosotros no, no, no. Eh, Ya, pero tienes ese problema. eh, A mí lo que me preocupa, o sea, yo quiero que gane Keiko, pero que si gana, no le embarre. Porque Uf, te viro la mesa. Si la van a embarrar, que gane el otro. Para que el Perú pruebe lo que es la embarrada de estos tipos y entonces en 5 años no hay peligro de que regresen. sí, ese es estamos en una situación en la cual vamos a, como te decía, gane quien gane. Yo no sé qué estará pensando Mm. el empresario fuera del Perú, ¿no? Pero aquí en el Perú hay que ser muy responsables, muy sensatos. Gane quien gane, va a asumir un Estado burocrático, muy corrupto, muy ineficiente, lleno de malgasto, con funcionarios que no quieren firmar ni un papel, ni un contrato porque los meten a la cárcel a la mañana siguiente. Y entonces andarse quejando de si entra Sánchez o entra Keiko cuando el monstruo es otro. El Ah, monstruo, ¿no? El Godzilla que está debajo del agua es el Estado. sí, No el comunismo no, ni el no. autoritarismo El de los Estado, Fujimori. sí, Así es. el Estado. Y para los que leen poco, les recuerdo que el fascismo, fundado por Benito Mussolini, il Duce, antes de fundar el fascismo, era miembro de la directiva de la Segunda Internacional. Y cuando se fue peleado con lo que luego fue el comunismo, Vladimir Ilich, o sea, Lenin, dijo, ni siquiera hemos tenido el valor de reconocer que hemos perdido al mejor de nosotros. O sea que Mussolini era un socialista. Y perdón, el partido de Adolf Hitler se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Ya?
O sea que tanto en la derecha como en la izquierda quieren el Estado, esos dos grupos. Por eso es que a mí me da risa cuando a Milei, que no puede ser más libertario y etcétera, le dicen fascista. Yo digo, pobre gente, esta gente, chuta, a lo mejor creen que el fascismo es un plato de comida, porque aquí en Ecuador, si tú sales a preguntar a la gente en la calle qué significa ética, 9 de cada 10 te van a decir si es un grupo de heavy metal griego. Sí, 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 no es broma. ¿Sabes por qué? Claro. Porque hace años lo sacaron del pensum curricular. A mí sí me dieron ética, lógica, ética, cívica. Ah, vino un ministro de Educación, un genio, dijo, estamos perdiendo mucho tiempo enseñando estas cosas que no sirven para nada. Hay que dar más matemáticas y más física. Resultado, Jorge Glass y toda su gallada. El ex vicepresidente que está preso porque ya no robó más porque no pudo. Tiene sentencias ejecutoriadas, así que no lo estoy difamando, por si acaso. Entonces, vamos a ver otra cosa, antes de que se nos vaya el tiempo. En Colombia, en la primera vuelta, tú ves el mapa y ves que toda la periferia votó por Cepeda y todo el centro, a excepción de Bogotá, donde ganó Cepeda, votó por del Espriela. Ya. En el Perú entiendo que el centro-sur y la parte, digamos, de la Amazonía, ahí barre el lápiz o el actor que, como tú bien dijiste, imposta al lápiz. En Lima no ganó con lo que yo esperaba. Este señor subió de 4 puntos a 30 en Lima. Pero se ve dónde están las votaciones. Yo tengo una pregunta. Dos, primero, ¿tú crees que a este señor que a él mismo le gusta que le llamen Porky, así que no habrá problema en decirle Porky, se lo, se lo gargantearon con el tema de demorar la apertura de las mesas en Lima? Uno. Y segundo, ¿tú crees que la gente que votó por Porky, uno, fue a votar? Y segundo, ¿votó por Keiko? Yo tengo mis dudas, viendo los números. No, ahí hay como tres preguntas. A ver. La primera es el mapa, cómo Mm, ha quedado configurado el mapa después de esta segunda vuelta. Es el típico mapa, como en algún momento creo lo comenzamos al inicio, o sea, en Lima, Keiko gana casi con sí, 70-30, sí. ¿no? Casi, 60 y tantos, 30 y tantos. Luego, en la Sierra del Perú, prácticamente, digamos, de manera absoluta, Sánchez. gana Sí. Sánchez. Y luego en la selva esta vez ha sido dividido, ha estado partido en dos, ¿no? En algunos lugares ha ganado Keiko, en otros ha ganado Sánchez. em, En y el por lo norte tanto, entiendo que ha ganado Keiko, ¿no? en el norte ha Que ganado era el Keiko. baluarte Sí, histórico del aprismo, cuando el APRA existía, el norte. eh, claro, que como tú también en Ecuador pasa lo mismo geográficamente, hay una costa que tiene sierra. Entonces tú vas a tener regiones peruanas en la costa que tienen costa y a la vez ya tienen sierra. Y en la sierra de esa región gana Sánchez y en la costa de esa región gana Keiko, ¿no? Y entonces ha sido un panorama similar al de elecciones anteriores, es decir, el interior vota por Sánchez, la zona urbana por Keiko, sí, pero ha estado más balanceado. O sea, Keiko sí ha tenido un mejor desempeño que en otros años, con lo cual creo que el antifujimorismo y las barreras contra ella han bajado. Es muy diferente que te dejen de odiar a que te empiecen a querer, Ah, no, hay un ¿no? abismo. Hay un abismo. A ella la han dejado de odiar bastante más, pero Pero no no le significa que piensas, la han no, empezado. no, no. Así es. Entonces, eso también se aplica a la vida matrimonial. No es diferente que tu mujer ya no esté molesta contigo a que te venga y te dé un beso y un abrazo, Eh, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el segundo comentario? El votante de Rafael López Aliaga eh, no es un votante liberal, pro libre Ah, mercado, no. no. Es un votante conservador de derecha que tiene también su lado en Ah, una parte del libre mercado, pero es un votante bastante populista también. lo que los Entonces, chilenos llaman es claro, un momio. Esos conservadores, exactamente, un momio, ya. exactamente. Ay, Dios Entonces, mío. Ya. así es. Entonces, el voto de Porky, por ejemplo, cuando han hecho el análisis un poco de traspase de, ¿Mm? de votos, el 60% del voto se ha ido a Keiko, pero el otro 30-40 se ha ido a Sánchez. Pero yo calculaba que iba a Claro. ser 70-30 u 80-20 y me equivoqué. Pero es que ya Un, me diste la explicación.
Ya está, no, Claro, sí. claro, Nada pasa por casualidad, ahí está la explicación. Ya. claro, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve ya el panorama de lo que ha pasado en estas elecciones y vamos al tema de Porky, de Rafael López Aliaga, Rafael López Aliaga ha sido el único candidato que después de la primera, o sea, que durante todo el año anterior, todo el año previo a las elecciones, se mantuvo en el primer lugar o en el segundo lugar hasta el final de la primera vuelta. En el Perú, el que empezaba primero siempre se caía, Sí, claro, no, siempre no. se caía. Aquí también hay varios ejemplos de eso. Sí. ¿Por qué? Porque te desgastas, porque la gente empieza a pensar en elecciones al final, ¿no? Y entonces, claro, Porky, Rafael López Aliaga, que al que le No, decimos porque Porky está acá, bien, si él mismo dice, y sí, eh, parece, eh, tiene un cierto eh, parecido, ¿no? este señor se mantuvo hasta el final primero, pero Pero, cometió varios errores políticos, que, varios errores muy, muy a fuertes, ver, que lo hicieron bajar. El primero es que él propuso la vacancia del penúltimo encargado de la presidencia del Perú que hemos tenido en febrero. Él fue el que movió la vacancia de el presidente encargado, José Gerí, el que y por reemplazó a su, Dina Bularte, el que reemplazó efectivamente a Dina Boluarte. La movida para sacarlo vino del partido de Porky. de Rafael López Aliado, de Porqui. Entonces, la gente, en verdad, mucha gente, la ciudadanía, que ya simplemente quería que este señor Gerí termine con su mandato, dijo, pero ¿por qué desestabilizas de nuevo al país? Y le echó la culpa de eso, ¿ok? Segundo, se fue a varias regiones a hacer los mítines y le estaba yendo bien, pero en algunas regiones empezó a, literalmente, aunque no lo crean, a tratar mal a la gente. O No puede sea, ser. para que te hagas una idea, en una región peruana que es muy andina, muy rural, de estas regiones sufridas además, ¿Cuál? en Ayacucho. Uf, uno de los bastiones de Sendero Luminoso en la época de oro de Sendero Luminoso. Ya. Así es, en un meeting que tuvo allá, salió a decir, no, perdón, en Apurímac, fue en Ah, Apurímac, Apurímac, ya. pero que es muy parecido, es, Eh, es una zona muy rural, muy Eso pobre es también, casi todo igualito, cambia el nombre. es muy parecido. En Apurímac, en un meeting, ¿Qué dijo? llegó una gente, lo empezó a buchear, Ya. y no refiriéndose a toda la gente, pero refiriéndose a esa gente que llegó a tratar de boicotear el meeting, este señor dijo, literalmente dijo estas palabras, me permito hablar en Por francés, favor, dijo, por esta gente de mierda es que el Perú está como está. perdón. ¿El señor Porky es bruto o qué? Por esta Entonces, gente de mierda. Pero este es un imbécil. ¿y alguien va a diferenciar a quién se lo decía? No, nadie. Está hablando de esta gente de mierda, es todos. Punto. Son todos. Y Se además acabó. dice, no dijo esta región, dijo el Perú está como está, se refirió a todos. Ya. Y tuvo 3 o 4 declaraciones más, ya un poco más específicas, en donde cada vez que hablaba metía las 4 patas, la cola, la cabeza, todo. Cuando llega el 12 de abril, que efectivamente, sí, efectivamente, hubo irregularidades que son fraudulentas, porque Claro. no tiene que haber un Al Capone detrás, No. ¿no es cierto?, para que sea fraude. La estructura está hecha para que haya un fraude, para que destruyas una candidatura. Efectivamente, el 12 de abril hubo la suficiente cantidad de irregularidades para que le quiten por lo menos unos 40.000, 30.000 votos a Rafael López Pero con Aliaga. eso pasaba él. Con 40.000 Y con votos eso, pasaba él en y vez del otro. así es, pero cuando te pones a ver el partido de fútbol completo, como te Ah, decía, es claro, a ver, si necesitaste pasar por 20.000, 30.000 votos en vez de haber hecho una buena campaña y pasar holgado, digamos, claro, si te vas a los penales en el no, partido, es culpa tuya. es, es, Sí, es es culpa un tuya. 80% Es culpa culpa tuya, porque tuya. si hubieras hecho una campaña buena hasta Sí, el 11 de abril, sin no te hubieran estupideces. ganado, no te Especialmente ganaban, sin estupideces no le ganaban. no te ganaban. Pasabas tú por 100.000 votos, 150.000 votos, pero te Pasaba pusiste en la él con bandeja. Keiko pasaban. Vas a ver con Keiko. Y ahí Así es. yo sé que la Entonces, bolita de cristal la dejaste en la casa, pero en una hipótesis, como las hipótesis son gratis, en una elección, él y Keiko, ¿qué hubiera hecho la masa
dura de la votación de Sánchez. ¿No Es ir a una, es votar una, o a ver a quién odiaban más? yo creo que el voto viciado, el Sí. voto nulo y viciado hubiera sido mayor, Eh, definitivamente muy alto, pero sí la probabilidad era que Rafael López Aliaga le ganaba a claro, Keiko, sí. Por el voto porque negativo muy grande que tiene Keiko. y él venía como el outsider de todas maneras, y como conversábamos antes, el voto conservador socialista se junta con el voto conservador de derecha, ¿no? Termina siendo se Sí. juntan se juntan los opuestos en el lado conservador más de izquierda y más de derecha. Entonces, probablemente si hubiera hecho una campaña decente, con su mismo tono de voz, que ha sido más radical, ha sido más confrontacional, eso le ha ido muy bien. Si hubiera pasado segunda vuelta Porky, yo creo que le hubiera ganado a Keiko sin ningún problema. Sin Sin ningún ningún problema. problema. O Eso. sea que lo que funcionó en Colombia con Del Espriella, que era el outsider, Ujú, en Perú, porque, bueno, para mí eso es que un montón de mesas en la capital del Perú, en Lima, ciudad a la que he ido un ujú. montón de veces. Claro que no conozco toda Lima porque, ¿para qué? No se me ocurre irme a meter a los pueblos jóvenes porque no soy sociólogo. ¿Ya? Pero si tú me dices que en la capital del Perú hubo un buen número de mesas que no abrieron, no porque no hubo gente que lo conforme, porque aquí en Ecuador pasa que a las 7 de la elección y a veces hay mesas que se abren a las 8, 8 y media porque no hay, la gente no va. Entonces al que va lo empuñan los militares y dice usted se sienta y conforma la mesa. Pero acá fue porque no habían llegado los materiales, porque la OMPE contrató con una empresa de distribución que no tenía camiones propios. Esto es de no creer. O sea, yo pensé que el Perú estaba mucho más allá de eso. Y veo que cuando se trata de hacer maravillas, no importa. Si tenemos que ser trogloditas, somos trogloditas. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, el sistema electoral peruano debería tener una sola autoridad, no sé por qué tiene dos, hace mucho tiempo ya debe haber cambiado eso. Entonces acá tenemos dos instituciones que se reparten la pelota y se la reparten mal, ¿no? Eso es número uno. Número dos, todavía estamos en una situación en la cual se juntan dos males, ¿no? Por un lado, es bueno, entre comillas, que las cédulas de votación no se rompan, no se voten, y por lo tanto termina siendo un balotaje parecido al del siglo XIX, ¿no? Eh, Contando votos con la mano. Pero claro, en una realidad tan compleja como la peruana, es mejor que sea así en parte porque mejor que te quede la prueba de la cédula sí, que la sí, sí, votes, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Entonces estás amarrado con eso porque hasta cierto punto es un control necesario, pero por otro lado, hacerlo de una forma más tecnológica o más técnica también es complicado por la lejanía que existe en varios lugares del Perú. El Perú es un país muy grande, ¿no? Claro. Es un país grande. Grande, Entonces, grande en el sentido además que es largo y ancho. sí, O sea, territorialmente es un país claro, grande, claro, ¿no? así es. Entonces, esto es un problema que vamos a arrastrar siempre. Y en las zonas más rurales, más alejadas, ni siquiera hay fiscalización que llegue o que valga. Claro, Y acá en el Perú se conocía eso como los anforazos, ¿no? El claro, anforazo, claro. claro. Ajá. Hay pueblos en donde te aseguro que nadie votó por Keiko porque igual no los dejaba. Es decir, simplemente la mesa abrió y le dijo a los muchachos, muchachos, marca a Roberto Sánchez y ciérrame la mesa Y te mañana porque, vas. o sea, y nos vamos todos y a nadie en ese centro poblado se le hubiera ocurrido decir, oye, muchachos, pues yo quiero votar por Keiko. No, 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 ahí. Claro, son centros poblados muy pequeños donde hay pocos votos, pero es Pero, harto conocido que en este país hay anforazos en donde hay centros poblados que no tienen elecciones, simplemente la gente va, marca a Roberto Sánchez y simplemente los que faltan se les pone a Roberto Sánchez y punto, ¿no? claro, aquí nosotros eso le Este, llamamos las urnas preñadas. claro, Porque, claro, ya están, ya por obra y gracia del Espíritu Santo han concebido papeletas por las que nadie votó. Hay gente tan descarada que marcan todas las papeletas con la misma pluma. A ver, así, o sea, sí. ya les importa un rábano guardar las apariencias, la misma pluma. Claro, porque son lugares en donde un fiscalizador del Estado no va a querer entrar, va a tener miedo de que lo agarren a patadas, los soldados están mirando ahí felices y la misma población ni siquiera quiere imaginarse qué le pasaría si en el pueblo se enteran que ella votó por Keiko, Uf, ¿no? Entonces, estamos todavía en realidades bien macondianas, ¿no?
donde no pasan cosas que uno no se imagina que podrían pasar en el año 2026. Ahora vamos a ver como te decía, qué pasa en estas horas, porque Ahora, literalmente para tu audiencia, en este momento no tenemos un ganador no, pues. y no sabemos quién va a ganar. Ahora, yo tengo una pregunta. En otras ocasiones sabíamos que Keiko iba a perder. Sí, Por claro, poquito, pero iba a iba perder. a Ahora perder. realmente no sabemos. A ver, entiendo que está escrutado oficialmente, no conteo rápido, sino escrutado, el 92,5. Ya, Algo así. algo así ya. Puedo entrar a ver. Sí, Ya. sí. Quiere decir que falta el 7,5. En ese 7,5 va a haber votos nulos, va a haber votos blancos, y ahí viene mi pregunta. ¿Qué tanto peso tiene la votación del exterior, donde en la primera vuelta la votación de Sánchez fue paupérrima? En algunos lugares sacó el 3%. El que no ganó Keiko, ganó Porque. Fue el que más sacó, pero Keiko quedó segunda. ¿Y qué tanto es el interior del Perú? Porque si hay un desbalance de lo uno para el otro, yo ya te apuesto ahorita quién es el ganador. Si falta más del exterior que del interior, gana Keiko. Y si es al revés, gana Sánchez. Mira, en este momento, y estoy mirando ¿Ah? el mapa, literalmente, Ujú, de la selva, que es ujú. donde conversábamos, Que sea, todavía que faltan, sea ajá, balanceado. que se ha balanceado, faltan todavía 25-30% de votos, yo te diría 20%, 25% de voto en general. ¿Ya? Casi de todas las demás regiones de la sierra no falta más del 5%. Ya, ya, o sea que ahí no tiene muchos votos el que sabemos. ¿Y Lima y Y, la y, costa? y en Lima ya se está terminando también casi al 97-99%, en la costa también. Entonces el voto en el extranjero, Ese es el que en el va. exterior, lo que dice el cálculo de Alfredo Torres, que es el director ejecutivo de Ipsos aquí en el Perú, Claro, Ipsos es una encuestadora, entiendo que respetable. respetable, muy acertada, o de las más acertadas, pero en el exterior el voto puede moverte literalmente entre un 0,4 y un 0,7% de las elecciones, dependiendo, ¿no?, de la cantidad de gente que vota. Entonces, en este momento el conteo está al 93,4%. Ya está el 93,4, o sea que ya subió un punto. ¿No? ¿Cómo Y están? la diferencia ¿Cuánto? entre Keiko, que está primera, y Sí. Sánchez es de 15.000 votos. Ay, carajo. Y se sigue acercando, evidentemente, Sánchez, pero ya lo mismo que te comentaba al inicio de las estadísticas y lo que hay varios estadísticos que han salido a decir es, cuando uno ve el mapa de cómo van llegando los votos, ya no tienes cómo saber a quién va a favorecer, porque la sierra ya se cubrió, en la selva está moderado, falta todo el extranjero. O sea que Entonces, el extranjero va a definir, porque en una lucha en una cosa tan close como 15,000 votos, un 0,7% es un montón de votos. y las actas observadas, Ah, ya. ¿qué es lo que ha generado esta especie de esperanza en que pueda ganar Keiko? Las actas observadas Son de son Lima. casi todas de Lima. Ah, Casi 1.000 actas observadas son de Lima y ahí estamos en un 60-30, 60-40, 70-30 para Keiko Fujimori. una preguntita. En el Ecuador, cada acta, hombres y mujeres, son 300. ¿Cuántos Es, votan? ah, es- Igual. es muy parecido, Ya. es muy A ver, parecido. Ya. en el sería, creo, el primer caso de una elección en el Perú en el que los peruanos residentes en el exterior decidan quién gana. Mira, si tú juntas estas 900 actas que están observadas y las Sí. multiplicas por 250, solamente por Ya, hacerlo con el cálculo, estás hablando de 200,000, 22.500 votos. Claro, o sea, perdón, 200, 200 220 mil, y tantos mil, 200 200 mil. mil, Sí. perdón, Oye, es un 200, carajal de votos. así es, Si ella saca el 65% y el otro el 35%, se acabó la pelea. se acabó la. Entonces, Chuta. hasta que no tengamos esas actas resueltas por los jurados especializados, no tenemos cómo saber. Y lo más probable es que esas actas pasen, porque en Lima los errores son errores materiales muy Exacto, no es mínimos. que falta la firma del presidente y del secretario, que ahí sí no, no puedes pasarla.
Porque si Así no es, hay acá son firma, errores mínimos. claro. Acá son peleas de personeros que están peleándose para te que se entiendo. vayan al jurado Claro. especializado. Cuando te falta la firma, para los que todavía usamos cheques, es que alguien lleve un Así es. cheque a cobrar al banco y no tenga firma. La cajera del banco le va a decir, señor, pero esto no está firmado, ya lo llevo a firmar. Ya, pero en las elecciones no puedes decir, deme lo que ya lo llevo a firmar. Si no lo firmaste es causal de nulidad, pues, porque nadie está dando fe de lo que dice el acta, es verdad. Porque nadie firmó. Sí, Allá. sí, O sea, Keiko se va a beneficiar, si te entiendo bien, de 2 puntos. Las actas observadas, que son básicamente Lima, sí. y el voto en el exterior, donde en la primera vuelta el señor Sánchez sacó el 3,42% de los votos, me acuerdo perfectamente. O sea, nada. Parece que tus compatriotas residentes en el exterior le tienen un gran cariño al señor Sánchez y al señor Castillo, que es el que mueve los hilos. Vamos José, a ver cómo va esto, pero como te digo, es un final que ¿cuándo, cerrado como ¿cuándo varios crees años, tú que pero se no va a sé. saber? Dame el Em, cálculo optimista y el pesimista. el optimista es que el fin de semana que venga, ¡Ah! Ese es el optimista. eh, O es sea, el pero optimista. estamos lunes. Sí. Lo que pasa es que son las actas observadas cuando entran a los jurados especializados, pueden tardar Eh, 48 horas en eh, ser evaluadas Sí, y no empiezan a ser evaluadas prácticamente hasta que se cierra el conteo. sí. Entonces, Claro, lógico. cuando Lo observado se cuenta al final. Una vez que lo que no tiene observación se cuenta, tú entras. O sea que primero van a contar el exterior, entonces. primero va a Ya. entrar el voto del exterior y ahí es donde a ver, matemáticamente, lo que debería pasar es que con el conteo al 100% sin actas observadas, Sánchez debería estar arriba por una lógica simplemente de Mm, volumen de votos, ¿no? mm, O sea, Sánchez va a terminar por encima de Keiko Fujimori en las siguientes horas o ya, en o un ya día más. mismo. La va a pasar, la va a pasar, Ya, pero la va a pasar. falta el exterior y las Pero, observadas. pero vamos a tener esos 200.000 votos Eh, y esos otros 700.000 votos, 800.000 votos de afuera. Tantos hay, eh, perdón, votos. sí, Pero en el Perú, perdóname, ¿la votación es voluntaria u obligatoria? En Ecuador es obligatoria, en Colombia es voluntaria. en el Perú el voto es obligatorio, Ya, igual que acá. pero en el extranjero tú No, te claro, inscribes. claro, lógico, si no estás inscrito no puedes votar. Ya, pero el Así es. voto, o sea, es igual para los dos, es un deber y un derecho. En Deber Colombia y no, derecho. en el Colombia el voto es un derecho, igual que en Estados Unidos, pues, que en Estados Unidos es un coñazo, porque tienes primero que irte a registrar, porque si no estás registrado y vas a votar ese día, ahora han cambiado en unos estados que te permiten registrarte el día anterior o el mismo día, pero antes no se podía. O sea, primero te tenías que registrar demócrata, republicano o independiente. Si no estabas registrado, no votabas. Además que como los gringos son, bueno, mal no elegidos porque son la primera potencia del mundo, pero son raros. Acá en nuestras tierras se vota el domingo. Allá no. Allá se vota el primer martes después del primer lunes. No, no es el primer Claro. martes, es el primer martes después del primer lunes. O sea que si primero de noviembre cae martes, la votación es el 8. Pero bueno, está bien. ¿Sabe qué? Les ha ido muy bien. Tienen una constitución chiquitita con 25 enmiendas, porque 12 anularon, la que prohibió el alcohol y la que eliminó la prohibición, la enmienda Volstead y la que le eliminó la prohibición. Y digamos que mal no les ha ido, porque comenzaron siendo un pedacito de 13 colonias, y entre lo que compraron y lo que se llevaron en guerras de agresión, ahora resulta que después de la Federación Rusa y Canadá, son el tercer país más grande, en tamaño más grande del mundo. Gracias a la imbecilidad de un zar ruso que les vendió Alaska. Imagínate. Felizmente para los Sí, 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 norteamericanos sí. Porque e Alaska era infelizmente para rusa. los... Claro, y la capital de Alaska cuando era parte del Imperio Ruso era Sitka. Y en el Congreso, cuando se ratificó la compra de Alaska, pasó por un voto. O sea que por un voto casi no compran Alaska. Para que tú veas lo que es la vida. Y que a veces un voto es de oro bañado en platino con piedras preciosas y todo lo demás. Mi querido José, yo te agradezco enormemente tu amabilidad y tu gentileza y a medida que avancen las cosas voy a abusar de la confianza de vuestra merced
espero que los votantes que faltan de votar en el Perú no sean ni cojudos ni pendejos, sino gente sana. O sea, ni muy, porque los muy vivos también a mí me ponen nervioso, hermano. El muy Pucha, vivo hace más daño que el muy bobo. otro día tú me vas a devolver Claro. el tiempo y la linda conversación para yo preguntarte por Ecuador, porque me interesa Ah, mucho saber cómo enchanté. le va a ir a Noboa. El próximo año tienen elecciones ustedes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos elecciones, no, tenemos las elecciones seccionales. Supongo que en el Perú, no sé si coinciden, acá no Ah, coinciden por mandato es constitucional. correcto. Tenemos las elecciones seccionales que van a ser en noviembre, ¿no es cierto? En noviembre, Ok. porque iban a ser en febrero, pero cuando se armó el relajo que se viene el super niño, el hiper niño del niño, primo del niño, todo el mundo salió corriendo. Entonces van a ser en noviembre. Vamos a elegir a los alcaldes de 221 cantones, entre ellos Quito y Guayaquil, a los prefectos provinciales de 23 provincias, porque Galápagos tiene un régimen especial, en mi opinión inconstitucional por discriminatorio. Ahí hay un consejo de gobierno que no lo elige el pueblo de Galápagos, y eso, perdóname, en democracia es tutelado, no vale, pero bueno, así está. Se eligen los concejales, se eligen los prefectos, a ver, alcaldes, prefectos provinciales y concejales. Y de ahí para la elección presidencial de nuevo el 2028, ¿no? Ah, Todavía. Sí, 2018 todavía. no, él todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Acá lo que se está jugando es que cuando uno ve la región, ¿no? Como hemos conversado también, y tú ves a Cast en Chile, Milei en Argentina, obviamente Venezuela bajo una Pasa especie de Mora en Bolivia. Zamora, que con las justas ojalá que sobreviva, el protectorado norteamericano de Venezuela, Sí, digamos, Noboa en Ecuador. El tema con Colombia y con Perú es que estas elecciones son mucho más importantes que sí. en otras ocasiones porque literalmente podríamos tener una región, incluso con Brasil a fin de año, Ah, sí, porque en Bolsonaro donde, Junior está así es, recortándole terreno. por primera vez en décadas tendríamos una Sudamérica prácticamente a la derecha, Con la toda. única excepción de Uruguay, pero Uruguay tiene el Frente Amplio, que es socialdemócrata realmente. No, Exactamente, no tiene extremos, no están locos. O sea, sí. Mira, exactamente, sería una cosa exactamente. sin solución de continuidad. El virreinato de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, bueno, Uruguay, Argentina limita por Brasil por el otro lado, y Brasil. Quedaría Uruguay, que es enorme, no tiene Y como 4 Uruguay, millones de habitantes nomás. Un gran peso y, y- poblacional. y- y lo bueno con Uruguay es que, como tú bien dices, se lleva bien con todos, ¿no? Ah, sí, Es el amigo elegido en todas las sí, reuniones, sí, 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 sí. Pepe sea Mujica de puso izquierda de o de moda derecha. eso. Pepe Mujica, una de su mejor contribución fue poner de moda eso. Se llevaba bien con todo el mundo. Y Así es. como es que dijo Entonces, que si uno no aprende a perdonar, entonces vive en guerra. y bueno, él es un tipo inteligentísimo, ¿no? No, De sí, izquierda, sí, sí. Yo no estoy de muy acuerdo con él, inteligente. pero esa Sí, frase claro. denota que estamos hablando de un personaje de otro nivel. Eso es lo que es lo que está en juego. O sea, en juego no está ni siquiera solo el Perú, No, sino que está todo el bloque, ¿no? Y con mayor razón, si es que aquí gana la izquierda de Roberto Sánchez, llámala mercantilista como sea, con mayor razón para mucha gente de izquierda en el extranjero, Perú se va a volver más importante y uy, nos van a invadir, pero todas las ONGs y todos los ah, grupos y sí, todos los colectivos, porque sí, claro, sí, va a sí, ser el sí, único bastión sí, en donde están ahí sí. metidos y imagínate lo que va a hacer eso. Oye, una pregunta, ¿el Congreso de la República del Perú por mandato constitucional puede vacar al presidente? ¿Cuántos votos se necesita? ¿Quién lo vaca? ¿El Senado? Porque El ustedes tienen Senado, dos pero cámaras, ¿no? ahora tenemos dos cámaras por primera vez y estas dos cámaras que van a funcionar juntas por primera vez después de otra vez 40 años o un poco más, Bueno, aquí también 40 y, teníamos dos cámaras, ahora solo tenemos una, pero teníamos eh, dos cámaras. acá vamos a aprobar y vacar a un presidente ahora que le corresponde al Senado implica la mayoría absoluta del Senado, lo cual es casi imposible porque los resultados en diputados y en senadores, Se más repartieron. allá de quién sea presidente, están emparejaditos. Parece que hubieran quedado empatados, calzados con calzador. Entonces, ¿Entre quiénes? Entre Keiko, Sánchez entre y los dos Porqui.
entre los dos partidos de derecha, entre comillas, que son Renovación Popular de Rafael López Mm. Aliaga y el de Keiko, que tienen 30, exactamente 30 senadores. Y luego tienes otros 4 partidos que los 4 tienden a la izquierda ¿Y tienen cuántos senadores? y tienen 30 Ah, senadores. Entonces, no, puta. O sea, se entonces acabó. vacar un presidente va a ser Imposible. casi imposible, porque tendrías que jugar con 20 senadores más Ah, o 15 más de un lado que no los vas a conseguir. no, 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 ni comprándolos, son demasiados para comprarlos. Quien sale presidente, esta vez por primera vez, lo más probable es que se quede un buen tiempo a diferencia de los anteriores, porque el balance de poder en senadores y diputados está muy parejo, ¿no? Claro, la única variable, y al menos mientras esté Donald J. Trump, la única variable podría ser algo a lo que el Perú, afortunadamente, después de Morales Bermúdez, no ha vuelto a tener, que es un golpe, el que lo dio Velasco Alvarado y luego lo heredó Morales Bermúdez. Y giró a las 180 grados, ¿no? Porque entre el gobierno de Velasco Alvarado y el de Morales Bermúdez ni se parecen. No, no, Morales Bermúdez era una transición de derecha. Claro, de derecha. ¿No? Pero bueno, Sí. mi querido José, le deseo honestamente lo mejor para el Perú. Eh, Históricamente ha habido siempre una gran afinidad y un gran contacto social y familiar entre Lima y Guayaquil, porque era mucho más fácil ir bordeando la costa en barco y llegar de Lima a Guayaquil. En ese tiempo, para irte de Guayaquil a Quito, tenías que ir a Loma de Mula por precipicios y sabes que gracias no. Entonces, Panamá, Lima, Guayaquil, Panamá, Guayaquil, Lima o Lima, Guayaquil, Panamá, estaban pues facilitos. Pero bueno, te mando un gran abrazo, te agradezco enormemente y que pase lo mejor para el Perú. Muchísimas gracias, cuídense mucho, buena semana. Gracias, Vaya muy bien. igualmente. Chao, chicos, nos vemos mañana. Chao. RTP